Buenos días, alumnos. Soy la profesora Anabel Iturza, enseño el curso de lenguaje y esta clase está dirigida para los alumnos del Círculo Estudios Camargo del ciclo anual. Recordemos, alumnos, habíamos dicho la semana anterior que la comunicación la tenía todo ser vivo se comunicaba. En cambio, el lenguaje, no todo ser vivo utiliza el lenguaje para comunicarse, sino solamente el hombre, porque el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos por medio de uso de signos lingüísticos, es decir, de un código verbal o no verbal. Verbal, es decir, un código lingüístico que se puede manifestar de manera oral y de manera escrita. Y el lenguaje es estudiado por una ciencia llamada lingüística. Bien, entonces todos los seres vivos se comunican, pero solamente el hombre utiliza el lenguaje para comunicarse. Aquí estamos observando a 3 personas. Estas 3 personas, ¿qué tienen en común? Ellas están haciendo uso de la capacidad que tienen. La capacidad se llama lenguaje, pero cada una de ellas está hablando una lengua distinta, ¿sí? Entonces, lenguaje y lengua no es lo mismo. El lenguaje tiene dos planos, que son la lengua y el habla. La lengua, que es un sistema de signos, por ejemplo, el castellano es una lengua, está organizada en un sistema, y el habla, que viene a ser el uso de dicho sistema. Bien, estas 3 personas tienen la capacidad de lenguaje, pero no todas las personas utilizan entonces la misma lengua. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Primero, el lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque todo ser humano lo posee, no importando el lugar de la tierra del que provenga. Sea que sea una persona de Asia, de América, de Europa, de África, tiene lenguaje. ¿De acuerdo? La lengua que tenga ya pues va a depender de su entorno cercano, de la socialización, pero todas tienen la facultad, tienen la capacidad, todas las personas. También el lenguaje es racional, porque es producto del pensamiento, y es por eso que solamente el hombre tiene lenguaje, porque solamente el hombre es un ser racional. Además, el lenguaje, según el lingüista matemático norteamericano Noam Chomsky, es innato. ¿Por qué? Porque nosotros ya nacemos con esta capacidad. No es que la adquirimos mediante la socialización, no. Nacemos con ella. Y lo que vamos a adquirir gracias a la socialización es una lengua determinada, pero no el lenguaje. Además, el lenguaje es doblemente articulado. ¿Qué significa articular? Articular significa unir. Y nosotros, cuando utilizamos el lenguaje, unimos elementos, unimos partículas que pertenecen a la primera articulación y a la segunda articulación. En la primera articulación, lo que se unen son los morfemas. ¿Qué son los morfemas? La mínima unidad significativa de la lengua. En cambio, en la segunda articulación, lo que unimos son fonemas, que son las mínimas unidades distintivas de la lengua. Les explico cada uno de ellos. A ver, dice que el morfema es la mínima unidad significativa de la lengua. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí la palabra casitas la hemos dividido en morfemas. El morfema más importante, el que presenta el significado principal, ¿cuál es? Sería cas, ¿sí? Sería cas. Ahí está. Si te das cuenta, todas ellas tienen la partícula, el morfema, cas. Luego, en casitas, cas es el lugar donde vives. It, ¿qué indica it? Que es una casa pequeña, ¿sí o no? Entonces, es otra mínima unidad significativa. Luego viene, ¿por qué separé la A? Porque la A me indica que tiene género femenino, muy bien.
¿Y por qué separé la S? Porque la S me está expresando que tiene número plural. Entonces, cada morfema es una unidad mínima que tiene significado. ¿Por qué mínima? Porque si yo, por ejemplo, casitas la separara en sílabas, ¿cómo sería? K, si, tas. Dime, K, ¿tendría significado? Sí. ¿Tendría significado? Tas. ¿Tendría significado? No. Entonces, lo mínimo en que podemos separar una palabra y que mantenga su significado es el morfema. ¿Ya? Igual que en casuchas, otra vez, el morfema más importante, cas, que también es llamado raíz, te está indicando el lugar donde habitas. Uch, que te indica, ya no es diminutivo, ahora ¿qué es? Despectivo. Luego viene la A, que te indica que es femenino, y la S, que indica el plural. Igual acá tienes cas, lugar donde vives. Eri, eri, sirve para formar el colectivo, porque el colectivo de casa es caserío. Y finalmente, como es el caserío masculino, tiene el morfema flexivo O. Y en casona, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la casita y la casona? Mientras que it indica diminutivo, el on que indica aumentativo. Por eso cuando dices cabezón, ¿qué significa? Que tiene cabeza grande, ¿sí o no? Y luego viene el femenino que es a. Bien, entonces, cada morfema tiene un significado. La segunda articulación consiste en la unión de fonemas y cada fonema es una mínima unidad distintiva. ¿Por qué distintiva? Porque por sí misma no tiene significado. Por ejemplo, cuando tú dices casitas, cada sonido es un fonema. A ver, primero viene, luego a, luego s, luego i, luego ts, luego a, luego s. Entonces, por sí misma, ¿significa algo? Por sí misma, a, ¿significa algo? Por sí misma, s, ¿significa algo? No. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta S la cambio por una R? Ya no dice casitas, ¿qué dice? Caritas. Y si en vez de la S la cambiara por una M, ¿qué diría? Camitas. Y en esta última línea, ¿qué dice? Cajitas. La M la cambié por la X que representa a la J, ¿sí o no? Entonces, estos sonidos por sí mismos no tienen significado, pero cuando cambias un sonido por otro, la palabra cambia del significado. Entonces, estas mínimas unidades son distintivas. Por sí mismas no significan nada, pero sí distinguen significados al cambiar uno por otro. Bien, entonces, gracias a la primera y a la segunda articulación, decimos que el lenguaje es productivo. ¿Quién dijo que el lenguaje era productivo? Lo dijo André Martinet. ¿Por qué productivo? Porque con un solo morfema, por ejemplo, cas, hemos podido crear hasta ahora, mira, ¿cuántas palabras? Hemos podido crear más, y hay más todavía, hay más palabras, casado, casamiento, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, con el cambio de un solo sonido, mira, la S por la R o la M por la M por la J, etcétera, hemos podido crear varias palabras, ¿sí? Claro. ¿Cuántos fonemas hay en el castellano? En el castellano solamente son 24 fonemas. Mira, y con 24 fonemas, la cantidad de palabras que se pueden crear en el castellano. Es por eso que gracias a la primera y a la segunda articulación del lenguaje, decimos que el lenguaje es productivo. Hemos visto entonces las características del lenguaje. Vamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje, chicos? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para comunicarnos. Por eso, la principal función del lenguaje es la función comunicativa. Pero vamos a tener otras 6 funciones que van a depender de la intención del hablante, de lo que el hablante quiere expresar. ¿Cuáles son estas funciones? Son función representativa, expresiva, apelativa,
fáctica, metalingüística y estética. Vamos a ver cada una de estas funciones. Empecemos por la función representativa, también llamada referencial, informativa o cognitiva. La función es representativa cuando nosotros queremos informar, por eso también se le llama informativa, informar. Queremos transmitir objetivamente la información. Es decir, yo como emisor quiero transmitir el mensaje sin que en él aparezca mi opinión. Mi opinión aquí no importa. Tengo que ser objetiva. Y para que destaque esta función, vamos a utilizar oraciones declarativas o también llamadas enunciativas. Bien, y esta función la podemos encontrar, por ejemplo, en un texto periodístico, en un texto científico. ¿Por qué? Porque en ellos podemos nosotros verificar si lo que se dice es verdadero o falso. A ver, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Hay función representativa? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Porque puedo verificar que lo que se está diciendo es verdadero. A ver, el Amazonas no es un río caudaloso. Eso es falso, porque es el río más caudaloso del mundo, ¿verdad? Entonces, esto es falso. El hecho de que sea falso significa que la función no es representativa o sigue siendo representativa. Sigue siendo representativa. ¿Por qué? Porque se puede verificar esa falsedad. Puede ser verdadero o puede ser falso. Lo importante es poder verificar la verdad o falsedad para decir que la función es representativa. ¿Bien? O también, Anabel enseña lenguaje en SEC. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero, ¿verdad? Eso es verdadero. Por lo tanto, también hay función representativa. Recuerda que el nombre más utilizado para San Marcos es función representativa o referencial. ¿Ya? Recuerden estos dos nombres. Ahora, chicos, entre las preguntas que más vienen en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos están las funciones del lenguaje. Este tema es muy importante, tienes que recordarlo. Aquí tenemos otro ejemplo, mira. Él es Homero Simpson, ¿verdad? Ya. ¿Qué está diciendo él? Dice, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tú me dirás, no, profesor, eso es verdad, eso es falso. Correcto, es falso. ¿Hay función representativa? Sí. ¿Por qué? Porque podemos verificar dicha falsedad. Tenemos a la función expresiva, también llamada emotiva o sintomática. Emotiva. A ver, el hablante que muestra sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus temores. Entonces, el mensaje que transmite el emisor hace referencia a sus propios sentimientos, emociones, deseos, temores o dudas, y los expresa de una manera subjetiva, ya no objetiva. Aquí no vas a poder verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso, porque aquí sí importa tu opinión. Y el elemento de la comunicación que destaca es el emisor, ¿ya? Porque yo, emisor, muestro lo que siento, lo que deseo, mis temores. Bien, por ejemplo, me gusta conversar contigo. Si yo te digo eso, a ver, me gusta conversar contigo, ¿será verdadero o falso? No se puede verificar. De repente yo te digo eso y estoy fingiendo. Entonces, no podemos verificarlo. Tus ojos son hermosos. Seguro tú a tu enamorado le dices eso. No, ay, qué lindos ojos tienes. Para ti serán hermosos. Otra persona que lo mira dice, ay, no, como, ¿qué le ha visto, no? Entonces, eso es subjetivo. Por eso no se puede verificar la verdad o falsedad, porque no todos vamos a estar de acuerdo. Qué bien cocina mi mamá. Para mí mi mamá es la mejor cocinera, pero de repente tú piensas que tu mamá es la que cocina mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos llegar a un acuerdo. Eso depende del emisor. ¿Ya? Me duele la cabeza. De repente cuando no quieres hacer algo, ¿no? Tu mamá te dice, ve a barrer la casa. Y tú dices, no, mamá, me duele la cabeza. ¿Será cierto que te duele la cabeza? ¿Se puede verificar? De repente estás fingiendo, ¿te das cuenta? Entonces también ahí la función es expresiva, emotiva o sintomática.
Aquí Homero está comiendo y dice, ¡qué rico! ¿Será cierto que está rico lo que está comiendo? No se puede verificar, ¿verdad? Por lo tanto, hay función expresiva, también llamada emotivo-sintomática. ¿Y qué elemento destaca? Destaca el emisor. Recuerda, cada función del lenguaje se va a vincular con un elemento de la comunicación. La función representativa que hemos visto en la diapositiva anterior se relacionaba con qué elemento. También se le llama referencial. ¿Con qué elemento? El referente. ¿Por qué? Porque se habla de una realidad, de algo objetivo. La función representativa entonces se vincula con el referente. La función expresiva se vincula con el emisor. ¿Sí? Ahora veamos la función apelativa conativa o directiva. Con esta función, el emisor envía un mensaje con el cual pretende captar la atención del receptor y recibir una respuesta o reacción. En otras palabras, el emisor busca cambiar la actitud del receptor, busca cambiar la conducta del receptor. ¿Y cómo puede cambiar su conducta? Puede ser haciéndole una sugerencia, dándole una orden, formulándole una pregunta. También se presenta esta función en la publicidad y en la propaganda. Una sugerencia, por ejemplo, yo te sugiero que antes de tener la clase de lenguaje, revises tu separata. Una orden. Jaime, por favor, estudia. Una pregunta. ¿Estudiaste para el examen? Tú me dirás, profesora, pero cuando yo hago una pregunta, ¿cómo cambio la actitud del receptor? Porque al hacer una pregunta, yo emisor, quiero que tú me respondas, ¿verdad? Tú, que eres receptor, estás reaccionando, estás respondiendo. Entonces, allí hay función apelativa también. No necesariamente va a ser una orden, una pregunta también tiene que ver con esta función. Por ejemplo, antes de eso, el elemento de la comunicación que va a destacar es el receptor. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el receptor reaccione, el receptor cambie una actitud. Por ejemplo, cuando te dicen lávate las manos frecuentemente, o cuando te dicen contesta mis mensajes, no me dejes en visto, siempre te dejen visto, ¿verdad? Entonces dicen no me dejes en visto. O ¿en qué estás pensando? Tú dirás, profesora, pero allí no hay una orden. Sí, pero busca una respuesta tuya. Entonces, también hay función apelativa. Si votan por mí, cumpliré mis promesas. Entonces, en todos estos ejemplos se está destacando la función apelativa. En esta imagen, también Homero le está diciendo a su hijo, va, no te sueltes. Pero qué raro que esté utilizando el martillo, ¿verdad? Bueno, y esa es otra historia, chicos. Cuarta función. Tenemos la función fáctica o de contacto. El mensaje se relaciona con el contacto entre el emisor y el receptor a través del canal, por lo cual busca verificar el correcto funcionamiento de dicho canal. A ver, chicos, función fática. El emisor quiere ponerse en contacto con el receptor, pero para ponerse en contacto, ¿qué medio va a utilizar? ¿Qué elemento de la comunicación se necesita para contactar emisor y receptor? Recordemos el tema anterior. ¿Qué elemento? A ver, el canal, claro. Por eso, lo que buscamos es verificar, para poner en contacto al emisor y al receptor, tenemos que verificar que ese canal de comunicación esté funcionando correctamente. ¿Qué canal de comunicación puede ser? De repente queremos saber si el teléfono funciona correctamente, si el micrófono funciona correctamente, el megáfono funciona correctamente, etc. ¿Sí? Y esta función permite iniciar la comunicación, continuarla, interrumpirla o finalizarla.
Y como te he reiterado, el elemento de la comunicación que va a destacar es el canal, porque queremos verificar que este canal funcione correctamente. Por ejemplo, aló. ¿Para qué decimos aló? Para iniciar la comunicación. Probando micro, también queremos verificar que el micro, que es el canal de comunicación, esté funcionando correctamente para poder iniciar nuestra comunicación. ¿Me escuchas bien? De igual manera. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Para qué? Para continuar la comunicación. Te estoy dando un mensaje y de repente tú te quedas callado. Parece que no me estás escuchando, parece que estás distraído. Entonces te pregunto, ¿entiendes lo que te digo? ¿Para qué? Para continuar nuestra comunicación. Espera un momento. ¿Qué busco aquí? Interrumpir por un momento nuestra comunicación. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Para qué? Para continuar la comunicación también. Hasta pronto. ¿Para qué sirve? Para finalizar la conversación, para finalizar la comunicación. Entonces, chicos, la función fática permite iniciar, continuar, interrumpir o finalizar una conversación. El elemento de la comunicación que destaca, ¿cuál es? El canal. Por eso aquí vemos que Homero está utilizando un canal de comunicación. ¿Cuál es el canal? El teléfono. ¿Y qué dice? Marge, ¿me oyes? Claro, está buscando contactarse con su esposa, utilizando un canal, el teléfono. Siguiente, tenemos la función metalingüística, también llamada metaverbal o de glosa. Hay función metalingüística cuando hablamos sobre el mismo lenguaje. Por ejemplo, en nuestra comunicación de hoy, ¿sobre qué estamos hablando? Justamente estamos hablando sobre el lenguaje, las características que presenta y sus funciones, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando del mismo lenguaje, la función que está destacando es la metalingüística. Por ejemplo, hay función metalingüística entonces cuando aprendemos una lengua o pedimos que nos expliquen una regla gramatical. ¿Bien? ¿Y cuál es el elemento de la comunicación que va a predominar? ¿De qué estamos hablando? Del mismo lenguaje. Y el lenguaje tiene que ver con una lengua, por ejemplo, el castellano, el francés, el inglés. ¿Y qué elemento de la comunicación es este? El código, ¿verdad? Cuando la función es metalingüística, el elemento de la comunicación que destaca es el código. Por ejemplo, antónimo significa que tiene un significado contrario. Entonces, estamos hablando sobre el lenguaje. Una palabra que acabe en mente es un adverbio. Aquí también dice, ¿no? Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Estamos haciendo uso de la función metalingüística también. ¿Bien? La sexta y última función del lenguaje es la estética o poética. Y con esta función se busca embellecer la forma en la que se transmite un mensaje para que su impacto sea mayor. Es decir, lo que buscamos es la belleza del mensaje. No nos interesa entonces tanto el contenido, sino la forma que tiene este mensaje. Y para ello utilizamos las figuras literarias como la metáfora, la hipérbole y el hipérbato. La hipérbole, profesora, ¿qué es la hipérbole? La hipérbole es la exageración. Y el hipérbato, la alteración del orden de las palabras. Por ejemplo, al decir, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Hay una alteración del orden, hay un hipérbato. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? La estructura de la oración es sujeto-predicado. ¿Cuál es el sujeto? A ver, dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Quiénes volverán a colgar? Las oscuras golondrinas. Entonces, las oscuras golondrinas es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? Dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Es volverán a colgar. Volverán a colgar, que es una perífrasis, la reemplazas por colgarán. ¿Y qué colgarán? El objeto directo, sus nidos. ¿Dónde? En tu balcón.
circunstancia. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos alterado todo el orden de la oración para que este mensaje tenga mayor impacto. Y el elemento de la comunicación que destaca, ¿cuál es? Es el mensaje. Queremos que el mensaje sea bello. Ejemplos. Y el mar se reflejaba en el azul de sus ojos. No puedo comprarte flores, porque si lo hicieses se morirían de envidia al ver que no son las más hermosas. En vez de decirte no puedo comprarte flores, como tú dices, ¿no? Te florea eso, ¿no? Pero el término correcto es que está haciendo uso de la función estético-poética, está embelleciendo el mensaje. Me está floreando, dices tú, pero ese es embellecer el mensaje. O cuando dices, quiero llenar mi boca con tu nombre. En vez de decir, te voy a llamar, quiero llenar mi boca con tu nombre. ¿Te das cuenta? Aquí también, mira, Homero está romántico, le dice, Marge, déjame que me hunda en el océano de tu belleza. Función estético-poética, chicos. La belleza del mensaje es lo importante. Recuerda que cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. Entonces, la función representativa se relaciona con el referente o realidad. La función expresiva se relaciona con el emisor. La función apelativa, cambiar la actitud de quién? Del receptor. La función fática, verificar el funcionamiento del canal, el canal. Metalingüística, hablar sobre él. ¿Qué elemento? El código lingüístico. ¿Bien? Y la función estético-poética, se busca la belleza de quién? Del mensaje. Cada función del lenguaje se vincula con un elemento de la comunicación. Algo más. Cuando nosotros damos un mensaje, se pueden presentar varias funciones en el mismo mensaje, pero una siempre es la que destaca. Por ejemplo, al decir, hoy el cielo y la tierra me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Qué función del lenguaje está destacando? Claro, está destacando la función estético-poética, pero también se está presentando otra función. No es la que destaca, pero también hay otra función. ¿Cuál es? Hoy el cielo y la tierra me sonríen. ¿Cómo me siento? Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. El profesor está mostrando su alegría por un hecho determinado. Claro, estoy feliz porque lo he visto. Entonces, allí la función que destaca es la estética, pero también se está relacionando con la función expresiva. Pero en el examen de admisión te dicen la que destaca. Entonces, entre la expresiva y la estética, ¿cuál de ellas es? La estética. Eso es lo que destaca, chicos. Continuamos. Ahora vamos a ver los planos del lenguaje. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure dijo que el lenguaje era biplánico, es decir, que tiene dos planos. ¿Cuáles son estos dos planos? La lengua y el habla. La lengua y el habla. Y decía que estos dos planos son interdependientes. Uno depende del otro. A esta interdependencia de uno respecto al otro se le denomina dicotomía. ¿Ya? La interdependencia entre la lengua y el habla se denomina dicotomía. ¿Y qué es? Recuerda, el lenguaje es la capacidad que tiene el hombre para aprender una lengua. Y aprender una lengua, ¿qué te permite? Te permite hablar. Por eso el lenguaje tiene dos planos. Entonces, la lengua, que es un sistema de signos, como por ejemplo una lengua es el castellano, el inglés, el quechua, la guaruna, el shipibo, etc. Y el habla, que es el uso de dicho sistema, por cada uno de nosotros que somos los hablantes. Bien, y la lengua, como es abstracta, se relaciona ¿con qué? Con el fonema. Con el fonema. Los fonemas son sonidos mentales, sonidos abstractos. Y
El habla, que es concreta, porque es la materialización de la lengua, se relaciona con el fono, porque el son es el sonido concreto, el que podemos escuchar. Entonces, la lengua se relaciona con el fonema, que es estudiado por la fonología, y el habla se relaciona con el fono, que es estudiado por la fonética. Continuamos. Bien, entonces ahora vamos a ver la diferenciación entre la lengua y el habla. La lengua es un sistema de signos convencionales. ¿Qué significa convencionales? Que son producto de un acuerdo. ¿Y por qué un sistema? Porque los signos de la lengua, las palabras de la lengua, están organizadas. ¿Y quién las organiza? La gramática. La gramática organiza los signos. Bien, y el habla. ¿Y qué es el habla? El uso de dicho sistema. Por ejemplo, una lengua es el castellano. Bien, pero no todos nosotros hablamos igual el castellano. Cada uno lo habla de una manera distinta. Por eso, el habla es el uso de la lengua. La lengua, además, es social. La lengua es social. No me pertenece solo a mí, sino a todos nosotros que pertenecemos a una comunidad lingüística, mientras que el habla es individual. Porque si bien es cierto, todos nosotros conocemos el castellano, cada uno de nosotros lo habla de una manera particular. La lengua también es teórica. ¿Por qué? Porque para organizar los signos de la lengua vamos a regirnos por la teoría de la gramática. La gramática nos va a permitir entonces combinar los signos lingüísticos. Por eso nosotros en este ciclo vamos a hablar, por ejemplo, de la fonología, que estudia los sonidos de la lengua, la fonética, que estudia los sonidos del habla, la morfología, que estudia la estructura de la palabra, la sintaxis, que estudia cómo nosotros vamos relacionando las palabras, la semántica, que va a estudiar el significado que tienen las palabras. Entonces, por eso la lengua es teórica. ¿Y el habla cómo es? Práctica. ¿Para qué yo te voy a enseñar la fonética, fonología, la ortografía, la sintaxis, la morfología, etcétera? Para que tú puedas hacer un uso correcto de la lengua, para que tú puedas esa teoría llevarla a la práctica. ¿Bien? Además, la lengua es psíquica. ¿Por qué? Al ser teórica, entonces, es producto del pensamiento. Solamente se da en el cerebro, como una teoría, es algo abstracto, ¿ya? Mientras que el habla es psicofísica. ¿Por qué? Porque tú antes de hablar, ¿qué haces? Piensas. Fase psíquica. ¿Recuerdas las fases de la comunicación? La psíquica. Luego, ¿qué haces? Mueves tus órganos articulatorios. Fase fisiológica. Y finalmente, la voz es transportada mediante las ondas sonoras y el aire. Esa es la fase física. Profesora, ¿pero acaso lo dice psicofísica, es decir, psíquica y física? Sí, pero se entiende que es psíquica, fisiológica y física. En el examen de admisión lo vas a encontrar solamente como psicofísica. Bien, también la lengua es perdurable. ¿Por qué? Porque el castellano no es de una semana, no es de un mes, ha perdurado a través de los siglos. En cambio, el habla es efímera, dura poco. Yo he hablado y el acto del habla acabó. ¿Te das cuenta? Es efímero, es instantáneo, es momentáneo. La lengua es latente, el habla es patente. Uno se opone al otro. ¿Cuál es la diferencia entre latente y patente? ¿Has escuchado decir, esa persona tiene una enfermedad latente? ¿Qué significa latente? ¿Que está manifestando o no está manifestando síntomas? Significa que no manifiesta los síntomas. Por eso hay personas que tienen el coronavirus, pero no manifiestan la enfermedad. Entonces, ¿cómo es su enfermedad? Es latente, ¿te das cuenta? No se manifiesta. Pero de repente su enfermedad se puede hacer patente cuando ya se manifiesta. Entonces, la lengua es latente porque no se manifiesta, el habla es patente porque sí se manifiesta mediante la voz.
La lengua, además, es casi fija. ¿Por qué casi fija y no totalmente fija? Porque en este momento, perdón, otra vez, es casi fija porque diacrónicamente, ¿qué significaría? A través de. ¿A través de qué? A través del tiempo. A través del tiempo, una lengua cambia, por ejemplo, el castellano, a través del tiempo, ¿ha cambiado? Sí, porque el castellano ha ido evolucionando. Por eso, en el castellano antiguo se decía agora, y ahora se dice, redundando chicos, ahora, ¿verdad? Actualmente decimos ahora. En el castellano antiguo se decía fermosura. ¿Cómo decimos actualmente? Hermosura. En el castellano antiguo se decía aiga. ¿Cómo decimos ahora? Haya. Entonces, a través del tiempo, las lenguas van cambiando, van evolucionando. Pero sincrónicamente, es decir, en este momento, en este tiempo, una lengua no cambia. ¿Qué pasará si el castellano, nuestra lengua, en este momento cambiara? Significaría que cada uno va a hablar distinto del otro. No nos podríamos entender. Por eso, en este momento, una lengua no cambia. Por eso, la lengua es casi fija. ¿Y cómo se la habla? Variable. Varía de persona a persona. Una persona no habla igual que la otra. Ni siquiera por ejemplo, si ustedes han visto Yo Soy, los imitadores de Yo Soy hablan o cantan igual que el artista, será parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque no hay una persona que hable igual que la otra. Incluso, la misma persona siempre habla igual. Tú hablabas igual cuando tenías 5 años que ahora que tienes de repente 15, 16 años. No. Hablas igual cuando estás feliz que cuando estás molesto o cuando estás triste. No. Hablas igual cuando estás con tus amigos que cuando estás con tus padres. No. Tu forma de hablar va a depender también de la situación, va a depender de la edad, va a depender de tu estado anímico, entre otros. Por eso el habla es totalmente variable. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, chicos, hay que hacer una diferenciación entre la lengua y el idioma. ¿Qué es el idioma? Primero, la lengua es un sistema de signos, ¿verdad? Un ejemplo de una lengua, el castellano, el inglés, el francés, el chino, el quechua, el aymara, el aguaruna, el shipibo, el catalán, el rumano, etc. Pero díganme, ¿todas esas lenguas son idioma? ¿Podemos decir, por ejemplo, que el inglés es idioma en el Perú? No. ¿Por qué? Porque el idioma es la lengua, pero la lengua ¿qué? Oficial. Esa es la palabra clave, chicos. El idioma es la lengua oficial en un país o territorio. ¿Y quién oficializa una lengua? Dime, ¿lo hace el Estado o la RAE? ¿Qué es la RAE? La RAE es la Real Academia Española. ¿Quién oficializa una lengua y la convierte en idioma? El Estado, claro. Entonces, el término idioma, la palabra idioma es un término jurídico y político. En cambio, el término o la palabra lengua tiene que ver con un término lingüístico. Nuevamente, la palabra lengua es un término lingüístico y la palabra idioma es un término político y jurídico. Continuamos. Veamos las variantes de una lengua. Antes de eso, chicos, en nuestro país, ¿cuál es el idioma? ¿O cuáles son los idiomas? En nuestro país, según el artículo 48 de la Constitución, dice así: en el Perú son lenguas oficiales el castellano, y en los lugares donde predominen también lo son el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país no hay uno, sino varios idiomas, ¿sí?
Ahora, díganme, ¿cuál es la lengua más hablada en nuestro país? La lengua más hablada en nuestro país, ¿cuál es? ¿El quechua, el aymara, el castellano, el shipibo? ¿Cuál? Claro, el castellano, ¿verdad? ¿Ya? El castellano es la lengua más hablada en el Perú. Pero tú puedes darte cuenta si la persona que habla castellano pertenece a la costa, a la sierra o a la selva, o de repente pertenece a Venezuela, o pertenece a Perú, o pertenece a Colombia, o a México, o a Argentina, ¿sí? O a Cuba. ¿Puedes darte cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Ah, profesora, yo me doy cuenta por el acento. Otro dirá, profesora, yo me doy cuenta por el dejo. Claro, a eso que tú le dices acento o le dices dejo, se le denomina dialecto o variante diatópica. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es una variante regional, territorial o geográfica de la lengua. Y toda lengua, chicos, cuanto más se expanda en un territorio, más dialectos va a tener. Toda lengua tiende a dialectizarse. Por eso el castellano, que se ha extendido por muchos países, tiene muchos dialectos también, ¿ya? Y estos dialectos se pueden presentar en los siguientes niveles. ¿En qué aspecto se puede presentar el dialecto? En un aspecto fonético, morfológico, léxico, semántico o sintáctico. Cambio a nivel fonético. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cambia la pronunciación, el sonido. Aquí tenemos, por ejemplo, la confusión de la doble L, que es la L, por la Y. Ejemplo, yo que pertenezco a la sierra, porque yo he nacido en Arequipa, pronuncio pollo, pollo. Tú que perteneces a la costa, no pronuncias pollo. ¿Cómo pronuncias? Tú pronuncias pollo. Mientras yo pronuncio así, pollo, con doble L, ¿tú cómo pronuncias? Tú pronuncias pollo, pronuncias con Y. Y una persona que pertenece a la selva, ¿cómo pronuncia? Una persona que pertenece a la selva pronuncia pollo. Yo pronuncio pollo, tú pronuncias pollo, y una de la selva pronuncia pollo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está cambiando la pronunciación. A esta confusión de la doble L por la Y se denomina yeísmo, ¿ya chicos? Y en el Perú entonces se produce el yeísmo, ¿verdad? ¿Tanto dónde? ¿Dónde se produce el yeísmo? ¿En la sierra? No, porque en la sierra se pronuncia la L. ¿Dónde se pronuncia el yeísmo? ¿Dónde se produce el yeísmo? En la costa y en la selva. También vemos el cambio fonético en la confusión de la Z por la S. Esto también se produce en América, porque en América se da el fenómeno del ceseo, el ceseo. Por ejemplo, un español pronuncia zapato, perdón, un español pronuncia zapato, zapato. ¿Y un peruano cómo pronuncia? Zapato. Entonces, en Perú se produce el fenómeno del ceseo, la confusión de la Z por la S. ¿Ya, chicos? También se puede presentar el dialecto a nivel morfológico. ¿Qué es lo que cambia? La estructura de la palabra. Por ejemplo, momentito, momentico. A ver, mira, momentito, un momentito. ¿Quién habla así? Claro, una persona de Perú. Generalmente en la sierra se utilizan mucho los diminutivos. Entonces, momentito, un momentito. Momentico. Si escuchas decir a alguien, un momentico. Ah, debe ser seguro un venezolano, ¿verdad? Ah, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, esta variación del diminutivo, del it por ic,
ya te está indicando también una variación territorial. Ambas personas, tanto el peruano y el venezolano, hablan el castellano, pero con una variante. A esa variante se le llama dialecto. Y se está dando a nivel morfológico porque está cambiando un morfema, it, por otro morfema, ik. Recuerda que cada morfema tiene un significado. En este caso, el diminutivo. O, en vez de decir una persona, vivo aquí, vivo aquícito. ¿Te das cuenta? Aquícito. Está utilizando el it. Normalmente, ¿en qué región del Perú se utilizan los diminutivos? Dijimos, costa, sierra, selva. En la sierra. Ese es el cambio morfológico. Cambio léxico. Lo que va a variar es el vocabulario. Por ejemplo, habla causa. ¿Qué significa causa? Ah, es mi causa, es mi brother, es mi pata. Ah, tu amigo, ¿verdad? Causa. Pero está en Perú, sobre todo en Lima. Es mi parcero. Parcero, ¿dónde dicen parcero? Ah, es mi parcero, en Colombia, ¿verdad? No, es mi pana. ¿Tu pana? ¿Dónde? ¿Dónde, pana? En Venezuela. Órale, cuate. Cuate, ¿dónde cuate? En México. Cumpa, cumpa. Suele decirse cumpa también en España. Ven, Perú. Vení, Argentina. Venid, España. A nivel semántico, ¿qué es lo que cambia? Cambia el significado. Por ejemplo, para designar al medio de transporte, en Perú le decimos micro. En Cuba le dicen guagua. Y en Venezuela, bucetas. ¿Bien? A nivel sintáctico, ¿qué es lo que cambia? Cambia el orden de la oración. Por ejemplo, Juan está que molesta. ¿Dónde dice así? A ver, ¿quién habla así? Juan está que molesta. Esta combinación, ¿está qué? Profesora, ¿está que molesta? ¿Está qué? Lima. Es una variante de limeña. El Juan molestando está, pues. El Juan molestando está, pues. El uso del artículo para los nombres propios. ¿Dónde? En la sierra. Y no dice está molestando, sino molestando está. Hay un desorden, ¿sí o no? Entonces, esto se produce en la sierra y el pues al final, propio de la sierra también. El Juan está molestando, di. El Juan está molestando, di. Ya, está bien, la perífrasis está molestando. Pero mira, nuevamente aparece el artículo y aparece el di al final. El di al final es muy frecuente en la selva y también en el norte de nuestro país. ¿Qué está cambiando, chicos? Está cambiando el orden de toda la oración. Este es un dialecto a nivel sintáctico. Continuamos. El sociolecto, o también llamada variante diastrática. Su nombre ya lo dice. Sociolecto. ¿De qué depende? Sociolecto. Profesora, socio viene de social, claro. Es una variante social, pero también cultural, ¿ya? Depende entonces de los estratos socioculturales de una misma lengua. Y aquí vamos a encontrar a los 3 niveles de la lengua, que son el nivel superestándar, el nivel estándar y el subestándar. Superestándar, super. Se refiere a la lengua literaria y erudita, con mensajes muy elaborados e incluso difíciles de entender para el común de las personas. Este nivel lo encontramos en un texto poético, en un texto científico. Se utilizan palabras muy, muy difíciles de comprender. Por ejemplo, en un texto filosófico también hay un nivel superestándar. Por ejemplo, Femina padece tras la ingesta de alimentos expedidos por el comercio ambulatorio. Está en un nivel superestándar. En un estándar se clasifica a su vez en la lengua culta y la coloquial o familiar. La lengua culta, que es considerada la norma lingüística, es
es decir, el uso correcto de la lengua. ¿Y quién determina la norma o uso correcto de la lengua? Esto lo determina la RAE. Y la coloquial o familiar, que es la que utilizamos cotidianamente para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Por ejemplo, mujer muere por comer en la calle, ¿no? En un nivel superestándar decía, fémina padece tras la ingesta de alimentos expedidos por el comercio ambulatorio. En un estándar, mujer muere por comer en la calle. En un subestándar, se clasifica a la vez en popular y vulgar. Popular, cuando empleamos palabras o expresiones con errores. Por ejemplo, endenantes, aiga, ¿qué me dijiste? Y por la pobreza lexical de sus usuarios. Y la vulgar, que se caracteriza por el empleo de voces groseras, utilizadas generalmente en el mundo del AMPA. Mientras que en un nivel superestándar decíamos, fémina padece tras la ingesta de alimentos expedidos por el comercio ambulatorio. En un estándar decíamos, mujer muere por comer en la calle. En un subestándar dice, germa manca por tirar richi en carretilla. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí nosotros estamos encontrando tres niveles. La palabra rostro, la palabra cara, la palabra cacharro, ¿a qué niveles pertenecen? A ver, la palabra cara, ¿a qué nivel pertenece? A un nivel estándar, a un estándar culto o coloquial. Me lavé la cara, coloquial. Me lavé el rostro, profesora, super estándar. No, sigue siendo estándar, pero un estándar culto. Me lavé el cacharro. Ah, eso sí es subestándar, ¿verdad? Subestándar. ¿Y cómo sería a un nivel super estándar? Por ejemplo, la palabra faz. Se le iluminó la faz. Se le iluminó la cara o el rostro, pero no dices cara o rostro, utilizas la palabra faz. Cuando dices la faz de la tierra, ¿qué es la faz de la tierra? Una de las caras de la tierra, ¿te das cuenta? Entonces, esa palabra ya pertenece a un nivel súper estándar. Continuamos, chicos. Ahora vamos a ver las preguntas tipo examen de admisión que están en su separata. ¿Ya, chicos? A ver, dice, de las siguientes afirmaciones indique la correcta. A ver. A. La función poética se vincula con el mensaje. ¿Será verdadero o falso? A ver. La función metalingüística se vincula directamente con el ruido y el canal. La función fática se vincula con el elemento que decodifica el mensaje. A ver. La función apelativa se vincula con la función metalingüística. La función referencial no toma en cuenta los seres de la realidad. ¿Cuál es la correcta? A ver, revisemos desde la E. La función referencial no toma en cuenta los seres de la realidad. ¿Verdadero o falso? La función referencial es la representativa y se vincula con el, ¿qué elemento? El referente. ¿Y el referente qué es? La realidad. En otras palabras, el referente es de lo que se habla. Entonces, la función referencial no toma en cuenta los seres de la realidad o sí los toma en cuenta. Sí los toma en cuenta. La función referencial se vincula con el referente que es la realidad. Por eso esto sería verdadero o falso. Esto sería falso, ¿verdad? Bien, entonces falso. No puede ser la E. D. La función apelativa se vincula con la función metalingüística. A ver, cuando la función es apelativa, ¿qué buscamos? Buscamos el cambio de actitud ¿de quién? Del receptor, ¿sí o no? Con la función metalingüística no. Apelativa es orden y metalingüística se relaciona con el código, para hablar sobre el código lingüístico. Esto es falso también. Siguiente. La función fática se vincula con el elemento que decodifica el mensaje. A ver, ¿quién decodifica el mensaje? Recordemos la clase anterior. ¿Quién decodifica el mensaje? El receptor. ¿La función fática se vincula con el receptor? Eso es falso. ¿Por qué? Porque la función fática o de contacto se vincula ¿con quién? Con el código. Perdón, la función fática o de contacto se vincula con el
canal. Entre la A y la B, ¿cuál creen ustedes que es? Claro, a ver, vamos a ver. Dice la B. La función metalingüística se vincula directamente con el ruido y el canal. A ver, metalingüística. Cuando queremos hablar sobre el código. Entonces, el ruido, el canal, eso sería falso, falso. ¿La función poética se vincula con el mensaje? Sí, porque la poética busca ¿qué? La belleza de ¿quién? La belleza del mensaje. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál es? La A. 1A. 2. Cuando el profesor de lenguaje menciona las definiciones de términos como pensamiento, lealtad, eternidad o recomenzar y dice, por ejemplo, que lealtad es abstracto, común y simple. La función que se está utilizando es, ¿cuál es? A ver, representativa, metalingüística, emotiva, fática o apelativa. La función es, dice que las definiciones de pensamiento, lealtad, eternidad, y dice, por ejemplo, que lealtad es abstracto, es común, es simple. Abstracto, común y simple. ¿Tiene que ver con qué? A profesores, tiene que ver con el curso de lenguaje. Claro, entonces, ¿cuál es la función? Dime, ¿representativa o metalingüística? Profesora, yo puedo verificar que esto es verdadero o falso. Ya, pero mucho cuidado. Recuerda que cuando tú das un mensaje, se pueden dar varias funciones. Es cierto, se está dando también la función representativa, pero ¿cuál es la que destaca? Estás hablando sobre el lenguaje, ¿sí o no? Entonces, el elemento que destaca, ¿cuál es? El código, metalingüística. También se está desarrollando la representativa, porque estás informando y puedes verificar la verdad o falsedad. Pero ¿sobre qué se está hablando? ¿Sobre qué? Sobre los sustantivos, ¿no? Los sustantivos que son pensamiento, lealtad y dicen que es abstracto, común y simple. Entonces, ya estás hablando sobre el lenguaje, es metalingüística, ¿no? Mucho cuidado, no confundirse, chicos. En el enunciado, Ramón, deja de conversar y haz tu tarea. Predomina la función del lenguaje denominada. ¿Cuál es la intención? A ver, Ramón, deja de conversar y haz tu tarea. Ah, profesor, está dando la orden. Ya. Entonces, si queremos dar una orden, ¿qué función es esa? Representativa, expresiva, fática, apelativa o metalingüística. Correcto. La función sería apelativa. Eso es. Número 4. Señala la alternativa donde predomina la función apelativa. ¿Cuándo apelativa? Cuando das una orden, cuando buscas el cambio de actitud del receptor. Recuerda, no necesariamente es una orden, ¿verdad? Puede ser una sugerencia, puede ser un ruego, una pregunta también. A ver. Los fonemas son las unidades de estudio de la fonología. ¿Será esta? No. ¿Por qué? ¿Qué función hay aquí? Función metalingüística, descartada. A ver, hombres del mundo, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Podría ser? ¿Sí o no? A ver. Veamos la C. Tú me dices si puede ser la B, ¿eh? La C. El análisis articulatorio es predominantemente físico. Si estás hablando de la articulación, es un tema de lenguaje. Función metalingüística. Falso. Los sustantivos son seres de la realidad o de la inteligencia. Estás hablando del sustantivo, metalingüística. La fonética estudia los componentes del aparato fonador. Estás hablando de la fonética. La fonética también tiene que ver con el lenguaje, entonces falso. ¿Cuál sería? Sería la B. Hombres del mundo, seamos realistas, pidamos lo imposible. Claro, está motivando a las personas, a los hombres, ¿no? Les está pidiendo que sean realistas, busca un cambio de actitud. ¿Cambio de actitud de quién? Del receptor, los hombres del mundo. 4B. 5. Señale cuál de los siguientes enunciados no se relaciona con la función expresiva. Dice, no se relaciona con la función expresiva. A ver. Me gustaría decirte que lo siento mucho. Me gustaría querer de muchas maneras. Perdónalo por todo lo que te hizo. Deseo todo el bien para tu familia. No puedo mirarte sin temblar de melancolía. A
ver, ¿en cuál de ellos la función no es expresiva? ¿Cuándo es expresiva? Cuando hay deseos, temores, dudas, ¿verdad? A ver, me gustaría decirte, no, profesora, porque hay un deseo, claro, claro, porque está diciendo me gustaría, hay deseo, ¿verdad? Descartada, entonces, descartada la A. En la B, me gustaría querer de muchas maneras, hay un deseo. En la D, deseo todo el bien para tu familia, ojalá que a tu familia le vaya bien, también hay deseo. No puedo mirarte sin temblar de melancolía. Claro, está hablando de qué, del temor por algo, ¿verdad? Es subjetivo. La C, perdónalo por todo lo que te hizo. La intención no es mostrar sentimientos, emociones, sino perdónalo, perdónalo. Buscas cambiar la actitud del receptor. ¿Qué función es esa? Función, cuando buscas cambiar la actitud del receptor, función apelativa. En la pregunta número 6 dice señale cuál de los siguientes enunciados no se relaciona con la función fática. Recuerda que con la función fática se busca verificar que el canal de comunicación esté funcionando correctamente para poder iniciar la comunicación, mantener la comunicación, interrumpir o finalizar. Hola, amiguito de mi alma. B, 1, 2, 3, probando. C, ok, todo se entendió. D, escúchenme un momento, por favor. ¿Aló? Sí, diga. A ver, ¿cuál no se relaciona con la fática? Hola, amiguito de mi alma. Al decir hola, ¿cómo estás? ¿Qué buscas? Iniciar la comunicación. 1, 2, 3, probando. Claro, buscas verificar que el canal funcione correctamente. Ok, todo se entendió. Finalizas la comunicación. Escúchenme un momento, por favor. Ya, aquí chicos lo que estoy buscando es cambiar la actitud del receptor, ¿verdad? Estoy dando una orden y al dar una orden, ¿qué función se está presentando? ¿La fática o la apelativa? Sería la función apelativa. Ya, y si todavía te quedan dudas, en la E, aló, sí, diga, ¿sirve para qué? Para verificar que el canal de comunicación, en este caso el teléfono, funcione correctamente. Por eso la alternativa que no se relaciona con la fático de contacto, la función fático de contacto sería la D. Número 7. Función que se relaciona directamente con las oraciones exclamativas. Por ejemplo, cuando dices ¡ay! O cuando dices ¡gol! ¿Qué prevalece? ¿Qué prevalece? Una función representativa, metalingüística, emotiva, fática o apelativa. Si es exclamativa. Claro, las oraciones exclamativas muestran emoción, sorpresa. Claro, cuando nos emocionamos, ¿verdad? Función emotiva, la B. 8. ¿Qué alternativa es correcta con relación al lenguaje humano? ¿El lenguaje humano es un elemento de la comunicación? B, ¿es un fenómeno particular? C, ¿puede ser lingüística y no lingüística? D, ¿la actitud del hablante determina la función predominante? E, ¿la segunda articulación se relaciona con la morfología? ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? Veamos. Es un elemento de la comunicación, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Falso. Como tú comprenderás, esto es falso. Sí, sí, sí. Porque los elementos, ¿cuáles son? Emisor, que envía un mensaje al receptor, y para ello utiliza signos que forman el código, y este mensaje es transportado por el canal, y cuando nos comunicamos lo hacemos en un lugar y un tiempo llamado contexto, situación o circunstancia, y hablamos sobre un tema determinado llamado referente. Entonces, en ningún momento está ahí el lenguaje, ¿verdad? Elemento de la comunicación, falso. Es un fenómeno particular. El lenguaje es particular, social o universal. El lenguaje es universal. ¿Quién es social? La lengua. ¿Y quién es particular? El habla. Esto por eso es falso. A ver, ¿el lenguaje puede ser lingüístico y no lingüístico?
No, pues, porque en el lenguaje que es la capacidad que tiene el hombre para aprender una lengua. Y si vas a aprender una lengua, tiene que ver con la comunicación lingüística. No lingüística, no. Entonces, por eso, esto sería falso también. A ver, la actitud del hablante determina la función predominante. ¿Cuáles son las funciones? Representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, fáctica, estética. ¿Y estas funciones de qué dependen? De la intención del hablante, es decir, de la actitud del hablante. Entonces, ¿eso es verdadero o falso? Claro, esto sería verdadero. ¿La segunda articulación se relaciona con la morfología? No. El lenguaje es doblemente articulado. La primera articulación consiste en la unión de morfemas. Por lo tanto, se relaciona con la morfología. Y la segunda articulación, que consiste en la unión de fonemas, se relaciona con ¿quién? ¿Quién estudia los fonemas? La fonología. Por eso esto también es falso. Falso. ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? La 8D. Siguiente pregunta. 9. Marca la alternativa en la cual el lenguaje cumple predominantemente función expresiva. Recuerden que la función es expresiva cuando el emisor muestra sus sentimientos, emociones, deseos, temores, dudas, es decir, el emisor muestra su subjetividad y por lo tanto no podemos verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso. ¿Qué dice la A? No podré salir esta noche contigo. B. El español evolucionó del latín vulgar. C. Vuelva pronto, por favor. D. Pon las cosas en ese lugar. E. Este es un hermoso día para mí. Doble función expresiva. ¿Ya? Seguramente ya tienes la alternativa correcta. Revisemos desde la A. Dice, no podré salir esta noche contigo. ¿Es función expresiva? No, porque nosotros podemos verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso. Entonces, hay función representativa, esto es falso. ¿El español evolucionó del latín vulgar? ¿Función expresiva? No, porque estamos hablando del mismo lenguaje. ¿Qué función es esta? Metalingüística, falso. Vuelva pronto, por favor. No quiero mostrar sentimientos, emociones, sino dar una orden, cambiar la actitud del receptor. ¿Qué función es esta? Apelativa. Pon las cosas en ese lugar. Apelativa también, hay una orden. Busco el cambio de actitud del receptor. Este es un hermoso día para mí. Claro, estoy mostrando mis emociones. Estoy feliz entonces. Función expresiva. Eso es verdadero. La alternativa 9E. La 10. Marca la alternativa en la que el enunciado es conceptualmente correcto. A ver, dice, las lenguas ágrafas carecen de código. Chicos, ¿qué significa ágrafa? Grafos es escritura. Ágrafa, que no tiene. Las lenguas ágrafas que no tienen, ¿carecen de qué? Carecen de escritura. Es decir, a ver ahora, las lenguas ágrafas carecen de código, pero la lengua también es llamada código. La lengua es un código lingüístico. Entonces, eso es falso. Las lenguas ágrafas sí tienen código, pero ese código solo se manifiesta de manera oral, no de manera escrita. Entonces, esto es falso. Te piden lo correcto. A ver, revisemos la B. El lenguaje es psíquico y social. La C. Toda lengua posee gramática. La D. Lengua es equivalente al lenguaje. E. Ciertas lenguas presentan dialectos. Veamos. El lenguaje psíquico y social. A ver, recuerda, ¿quién es psíquico? Y también, ¿quién es social? ¿El lenguaje, la lengua o el habla? Recuerda que la lengua es psíquica, porque es teórica, y es social, porque no me pertenece solo a mí, sino a toda una colectividad. Por lo tanto, el lenguaje psíquico y social, falso. La lengua es psíquica y social. El lenguaje es universal, ¿ya? Falso. Toda lengua posee gramática. La gramática es la estructura que va a presentar una lengua. ¿Y toda lengua tiene una estructura? Sí. Entonces esto es falso.
toda lengua presenta una gramática. Tenga o no tenga escritura, toda lengua tiene una gramática. ¿Ya? ¿Lengua es equivalente al lenguaje? No, pues recontra falso. La lengua es uno de los planos o componentes del lenguaje. Falso. Y ciertas lenguas, entonces, perdón, en la 10 dijimos toda lengua posee gramática, eso es verdadero, ¿sí? Claro, toda lengua tiene una estructura, toda lengua posee gramática, eso es verdadero. Y el lenguaje es equivalente al, la lengua es equivalente al lenguaje, dijimos que no. ¿Por qué? Porque la lengua es uno de los componentes o planos del lenguaje. El lenguaje tiene dos planos, la lengua y el habla. Entonces, esto también es falso. Ciertas lenguas presentan dialectos. Les dije, chicos, que toda lengua tiende a dialectizarse. Y cuanto una lengua más se expanda en un territorio, más dialectos tendrá. Por eso, esto también es falso. ¿Qué sería lo correcto? La 10C. Toda lengua posee una gramática. Bien. Pregunta 11. La lengua y el habla se caracterizan respectivamente por ser. Cuando te dicen respectivamente, significa que tiene que estar en ese orden, ¿ya? A ver, entonces, la A dice, ¿la lengua es concreta y el habla es abstracta? A ver, la B, la lengua es psíquica y la lengua es psicofísica y el habla es psíquica. A ver, la C, la lengua es momentánea y el habla es producto histórico, es decir, perdurable. La D, la lengua es un sistema y el habla es el uso del sistema. O la E, la lengua es individual y el habla es social. ¿Cuál sería? Ya. Desde la A, ¿la lengua es concreta? No, es abstracta porque es teórica y el habla es concreta, está al revés. Descartada la A, no pasa nada. La B, ¿la lengua es psicofísica? No, ¿cómo es la lengua? La lengua es psíquica y el habla psicofísica. Descartada, está al revés, no pasa nada. No es nada, nada, nada. A ver, la C, ¿la lengua es momentánea y el habla es perdurable o producto histórico? Es al revés también, ¿verdad? La lengua es producto histórico o perdurable y el habla es momentánea. Descartada, no es. ¿La lengua es un sistema y el habla el uso del sistema? Eso es, ¿verdad? Alternativa por eso la D, por si acaso. ¿La lengua es individual? No, la lengua es social y el habla es individual. Está al revés. Alternativa correcta 11, D. Siguiente pregunta. 12. La lengua es social ¿por qué? ¿Por qué es social la lengua? Porque es un sistema, porque es abstracta, porque es instintiva, porque es adquirida en la comunidad o porque es más o menos fija. ¿Por qué es social? Mira, la lengua sabemos que es un sistema, sabemos que es abstracto, sabemos que se adquiere en una comunidad y que es más o menos fija. Pero, ¿por qué es social? Eso es lo que te dicen. ¿Es social por qué? Claro, porque es adquirida en una comunidad. Alternativa B. 13. Es el sistema de signos lingüísticos o expresiones verbales que utiliza una determinada comunidad para establecer la comunicación. ¿Cómo se llama el sistema de signos lingüísticos que usa una comunidad? Lengua, idioma, lenguaje, norma o habla. Dice sistema de signos, sistema. ¿El sistema qué es? Claro, el sistema viene a ser la lengua. Claro, porque dice sistema de signos lingüísticos y que utiliza una comunidad. Recuerda, la lengua es un sistema y el habla es el uso del sistema. ¿Por qué no idioma? Si te dijera sistema de signos lingüísticos oficiales en un país, oficiales, la palabra oficiales ya te determinaría que es idioma. No está esa palabra, no está la palabra oficial para decir que es un idioma. Ahora, el lenguaje no, porque el lenguaje es la capacidad o facultad. Cuando te dicen capacidad o facultad, lenguaje. Cuando te dicen sistema, lengua. Cuando te mencionan la palabra oficial, idioma. Cuando te dicen uso correcto, esa es la norma.
Y cuando te dicen uso de la lengua o materialización de la lengua, eso es el habla, ¿ya? Bien, entonces hay palabras clave para cada una de estas definiciones. Cuando te dicen sistema, ¿en qué piensas? En la lengua. Cuando te dicen oficial, ¿en qué piensas? Idioma. Cuando te dicen capacidad o facultad, ¿en qué piensas? Lenguaje. Cuando te dicen materialización de la lengua, ¿en qué piensas? En el habla. Cuando te dicen uso correcto, la norma. Eso es. Por eso la 13 es la A. 14. Los niveles de la lengua dependen de los... ¿De qué dependen los niveles? ¿Cuáles son los niveles? Superestándar, estándar y subestándar. ¿De qué dependen? De los aspectos regionales, de los aspectos individuales, de los estratos sociales, de los aspectos culturales o de los aspectos socioculturales. Recuerda que el nivel superestándar, estándar y subestándar depende del nivel, dependen del nivel sociocultural, aspectos sociales pero también culturales. Por eso es la E. 15. ¿En qué nivel se ubican los vicios del lenguaje? ¿En el superestándar, en la lengua culta, en el subestándar, en la lengua coloquial o en el estándar? Los vicios en el nivel más bajo. ¿Cuál es el más bajo? El subestándar. A ver, chicos. Dice, pregunta, vamos a responder dos preguntas, ¿ya? La 16 y la 17. Lee el siguiente texto y responda a las preguntas 16 y 17. Una idea que tengo para el futuro sería vivir, cuando sea mayor, no aquí en Jauja, sino a orillas de la laguna de Paca, en una casa que mandaría construir, una casa de tapias, de tejas, de ventanas que dieran a la laguna y otras a los cerros del frente, y desde allí, desde mi cuarto, vería la luz del amanecer y las montañas del este, y los celajes de la tarde, y me digo que quizá tú estarías conmigo. En el texto anterior, el elemento de la comunicación que tiene el rol más relevante es el denominado... A ver, chicos, cuando te piden el elemento que destaca, o que dice, ¿no? El elemento que tiene el rol más relevante, el elemento que predomina, tienes que asociarlo con las funciones del lenguaje. Porque recuerda que cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. Si es representativa, con el referente. Si es expresiva, con el emisor. Si es apelativa, con el receptor. Si es fático de contacto, con el canal. Si es metalingüística, con el código. Y si es estética poética, con el mensaje. ¿Ya? A ver, en el texto, ¿qué es lo que está predominando? ¿Qué función? Está mostrando de lo que le gustaría hacer, ¿verdad? Dice que una idea que tiene del futuro sería vivir no en Jauja, sino a orillas de la laguna de Paca. Es un deseo que él tiene, ¿verdad? Entonces, cuando buscas mostrar deseos, emociones, sentimientos, función expresiva, claro, expresiva. Y cuando la función es expresiva, ¿qué elemento de la comunicación destaca? El receptor, el emisor, el código, el referente o el canal. Claro, lo correcto sería el emisor. Nuevamente, cuando te digan el elemento que tiene el rol más relevante, el elemento de la comunicación que tiene el rol más relevante, o que predomina, o que destaca, tienes que relacionar con las funciones del lenguaje. Indirectamente te están preguntando por las funciones. 17. El texto en referencia está codificado en una lengua de poco prestigio, un idioma no estándar, un dialecto de la lengua española, un lenguaje poético de mucho prestigio, el idioma regional del Valle del Mantaro. A ver, chicos, está hablando, si dice regional es un dialecto, está hablando en un, este texto está escrito en un dialecto del Valle del Mantaro. No, ¿verdad? No. A ver, una lengua de poco prestigio, no, está en castellano, no es de poco prestigio. Un idioma no estándar significa que no pertenece al nivel culto, sino a un nivel subestándar, incorrecto. Falso, ¿verdad? A ver, un dialecto de la lengua española,
Claro, un dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la variación de una lengua y es un dialecto de la lengua española, un dialecto costeño. A ver, un lenguaje poético de mucho prestigio. En tal caso sería, pero el lenguaje recuerda que es la facultad, la capacidad, ¿no? Entonces no sería un lenguaje poético de mucho prestigio, sino el dialecto de la lengua española, ¿no? La alternativa sería 17C. A ver, las preguntas 18, 19 y 20 van a desarrollarlos ustedes. En este momento vamos a desarrollar nosotros las preguntas 21, 22, ¿ya? Que son preguntas de exámenes de admisión. A ver, 21 dice, en el proceso de la comunicación, el lenguaje puede cumplir diversas funciones según los matices predominantes. En el enunciado, ¿qué alegría me da volver a verte? ¿Qué función predomina? ¿Qué alegría me da volver a verte? ¿Qué función predomina, chicos? La expresiva, apelativa, metalingüística, poética o fática. Sería la función, correcto, sería qué alegría verte, expresiva. 22. ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado? Recuerda que debes visitar a tu tía. Función denotativa, recuerda que la denotativa es la referencial o representativa, ¿ya? Conativa o apelativa cuando das una orden. Metalingüística, estética o expresiva. Recuerda que debes visitar a tu tía. Visita a tu tía. Claro, apelativa o conativa. Pregunta de examen de la UNI 2014. 23. La variante socio-regional de una lengua natural es reconocida como, a ver, habla, lenguaje, dialecto, lengua o idioma. Dice que es una variante socio-regional, variante regional de la lengua. ¿Cómo se le llama eso? Correcto, la alternativa sería dialecto. Y la 24. La lengua oficial de un país tiene el estatus de... Ya, hay una palabra clave ahí. ¿Cuál es la palabra clave que les dije, chicos? ¿Cuál es la palabra clave? A ver. Claro, oficial. Si escuchas ya esa palabra oficial, tienes que estar pensando en ¿qué? ¿En el dialecto? No, porque el dialecto es variante regional. ¿Habla? No, porque esa es la materialización. ¿Idioma? ¿Lenguaje o jerga? Eso sería el idioma. ¿Qué es la jerga, profesora? La jerga, chicos, por ejemplo, decir taba, por ejemplo, en vez de decir zapato, decir taba, en vez de decir amigo, decir causa o batería, no son jergas, a eso se le llama replanas. ¿Ya? ¿Qué es la jerga? Las jergas, chicos, son variantes que tienen que ver con la ocupación o profesión. Por eso hay una jerga de los médicos, hay una jerga de los lingüistas, jerga de los arquitectos, jerga de los políticos, de los abogados. Por ejemplo, la palabra forúnculo es una jerga médica, o la palabra dialecto es una jerga entre lingüistas, ¿te das cuenta? Las jergas entonces son variaciones, pero según la ocupación o profesión. También se les conoce como tecnolectos, ¿ya? Bien, hemos terminado la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Sigan practicando, ¿ya? Saben ustedes que el éxito que tengan va a depender del esfuerzo que ustedes pongan en sus estudios. Chicos, no se desalienten, siempre tienen que estar repasando los temas. Cada que puedas, revisa tu teoría. Tienes aquí el video para poder revisarlo varias veces. Si tienes dudas, de revisando nuevamente las preguntas. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, ¿ya? Y estudiar bastante.